Buenos días, esto es Trading Alto Rendimiento, 5 de septiembre de 2017. Comenzamos de nuevo nuestros vídeos diarios después de unas merecidas y largas vacaciones. Entonces, bueno, hoy el vídeo intentaremos hacer un repaso un poco más amplio de todos los sectores, de todos los mercados en los que operamos. Ya sabéis que tanto es Forex, materias primas como índices. Y bueno, pues comenzamos nuestros vídeos. Bien, empezamos con libra dólar. Vamos a tenernos siempre hoy, vamos a empezar con una serie de gráficos diarios para tener un poquito una visión más general después de estas semanas de paro. Dejamos el precio aproximadamente habiendo superado ampliamente la zona de 1.30, nos hemos ido hasta zonas de 1.32.200, como vemos ahí en gráficas. Y bueno, nos encontramos de nuevo enclavados en la zona de 1.29, ¿no? Perdonad por aquí por el señor del correo. Bien, al día de hoy podemos decir que tenemos el precio, llevamos ya una serie de días, está muy parado. Y digamos que entradas claras no las vemos por encima del 1.30, que nos haga ya una rotura importante y con cierta fuerza por zonas de 1.30, y después para entrar cortos desde luego tendríamos que perder los mínimos de estos días, que bueno, pues si vemos aquí estaríamos en la zona de 1.27.700 aproximadamente, ¿de acuerdo? Entonces, atendiendo a Fibos, bueno, tendríamos aquí la zona del 61, que es una zona importante, y después veis aquí, vamos a ponerla más clarita, pues está ya en claro, y veis aquí la media de 200 en diario, que es una media importante e interesante. Bueno, pues la pérdida también de este Fibo con confirmación y de esta media de 200 con confirmación, que cierre un día por debajo y otro día también, y eso vaya acompañado de cierto volumen, pues nos podría dar de nuevo bueno, índices de poder atacar las zonas de 1.25, que para nosotros ha vuelto a ser una zona a la cual el precio puede llegar perfectamente, ¿de acuerdo? Recordemos que desde que inició esta subida importante, pues aquí tenemos en fechas de junio, mediados de junio, ya estuve en la zona de 1.25, 1.25.400, 1.25.500. Bueno, esa zona puede ser perfectamente alcanzable. Si vemos las zonas aquí de sobrecompra y sobreventa, bueno, nos encontramos un poquito en el medio de todo, ¿no? Todas las medias muy unidas, el precio. Para operar en este mercado, mejor esperar a que el precio rompa bien por arriba o bien por abajo, ¿de acuerdo? Eso es lo que podemos decir con libra dólar. Pasamos al euro dólar. Bueno, euro dólar, bueno, como podemos ver aquí, también tendencia completamente alcista, cosa que no ocurría lo mismo en la libra, que estaba más plana. Tendencia alcista que tenemos aquí desde principios de año, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hemos llegado a tocar zonas de 1.22 hace relativamente pocos días, ¿de acuerdo? Zona de el alto 1.20.700, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí el mercado está muchísimo más claro. Tenemos, desde luego, factible algún tipo de pullback, pero siempre teniendo en cuenta que al día de hoy, por mucho que cambie, la tendencia sigue siendo alcista, ¿de acuerdo? Si cogemos este mínimo y marcamos el máximo que hizo, vemos que ahora mismo está la zona en la media de la zona alta y de la zona abajo, en la zona del 50%. Evidentemente, una vez estamos el precio en la zona esa intermedia, pues tenemos posibilidades tanto de llegar al Fibo 61, que está muy cerquita, que nos llegaría a zonas del 1.18.232, como retomar la senda alcista, ¿de acuerdo? Entonces aquí, para no cogernos los dedos, en rotura de la zona de 1.19 altos podríamos entrar claramente al mercado, y después, bueno, la pérdida del 1.18 nos podría plantearnos bueno, pues llegar a zonas de 1.16, 1.16.500. De todas maneras, llevamos ahora mismo 4 o 5 días que el precio se ha mantenido invariable, con lo cual vamos a esperar acontecimientos. Ya sabéis que hay muchos temas ahora mismo geopolíticos en cuanto al tema
de Corea, y después, bueno, dentro de muy poquito, ahora en septiembre, va a haber elecciones en Alemania. Bueno, esas dos cosas son cosas que pueden afectar claramente a este par del euro dólar, ¿de acuerdo? Entonces, de momento vamos a mantenernos con esas dos zonas claras de entrada. Según vayan pasando los días, iremos acotando un poquito más, ¿eh? Es nuestro primer día de vídeos, de análisis de entradas al mercado, y bueno, de momento estamos intentando meternos de nuevo en la dinámica, poco a poco, para que nuestras entradas sean lo más certeras posibles. Vamos a la libra yen. Bien, libra yen, cogemos nuestro gráfico diario. Entonces, bueno, pues lo dejamos en julio en las zonas más bajas de 139, y ha llegado hasta zona de 143. Estamos un poquito en la zona intermedia de la horquilla entre 147 y 135. De momento el MACD, tanto el lento como el normal, nos marca una tendencia ligeramente descendente. Si bien, bueno, de alguna manera tenemos recorrido tanto al alza como a la baja, puesto que el precio se encuentra muy cercano a la zona del 50% del FIBO. Entonces, en principio, la pérdida de los mínimos de hoy nos podría dar una entrada claramente baja al mercado, puesto que estamos por debajo de la media de 200, que es la azul que tenemos aquí en diario. Y después, bueno, los MACD, eso así nos lo indican. El estocástico todavía no se ha dado la vuelta, y bueno, de momento el volumen es muy pequeño. Si comparamos con los volúmenes que hemos tenido en el mes de julio, pues los que estamos ahora encontrándonos son relativamente pequeños, con lo cual el movimiento no parece que vaya a ser excesivamente grande. De todas maneras, lo dicho, la pérdida de este mínimo, pues bueno, vamos a ser continuistas con esa zona descendente, ¿no? Entonces, bueno, pues la pérdida de ese mínimo en este momento se estaría enclavada en los 141.200 aproximadamente. En caso de que tengamos una pérdida con cierta fuerza, pues podríamos entrar cortos al mercado. Para entrar largos, desde luego, lo dicho, bueno, tendríamos que intentar superar, vamos a un gráfico horario, pero tendríamos que intentar superar los máximos, por lo menos el 142, ¿de acuerdo? Ponernos ya en esta zona de aquí, que habríamos superado la zona de pivote, habríamos superado la zona de la media de 200 en horario. Entonces, a partir de ahí nos podríamos plantear e intentar ir algo largos, ¿eh? Vamos al siguiente par de divisas, que es el australiano yen. Bueno, aquí, como vemos en el gráfico diario, bueno, estuvimos en la zona en julio. Lo que nos ha hecho es colocarse en la zona alta de la horquilla. Recordar que estuvimos en zonas de los 80, y hemos llegado a zonas de 89. Entonces, de momento, el MACD lo tenemos, o lo seguimos teniendo, en positivo. La media de 200 está muy por debajo, la de 100 también, y después aquí tenemos la de 5, 20 y 50, las tenemos todas muy juntitas, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que aquí a corto plazo tenemos desde luego una indecisión sobre el precio, ¿de acuerdo? Si cogemos aquí, por ejemplo, desde abril este mínimo con este máximo, podéis ver que estamos en la zona alta de esa horquilla, y desde luego, pues bueno, la rotura desde luego de los máximos que hemos tenido hace unos cuantos días, que lo tenemos aquí en la zona de 87.450, tendríamos una entrada clarísima al alza, a buscar zonas de 88. Y después, bueno, para que el precio se vaya corto, le quedaría un retroceso todavía bastante importante, con lo cual todo lo que sea una bajada del precio nos lo vamos a tomar en principio como una posible zona de entrada más baja al mercado. También deciros que miraros cómo tenemos aquí los MAC, están alcistas, pero lo justito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo cómo se van desarrollando estos días de inicio de septiembre, y a partir de ahí iremos tomando posiciones. Bueno, si seguimos, bueno, hemos acabado con el mercado de divisas, y bueno, pues ahora nos vamos a ir al DAX alemán.
DAX alemán, vamos a verlo también en diario. Bueno, tuvimos zona de máximos aquí en junio y a partir de ahí hemos tenido un descenso, un pullback, que si veis es interesante analizarlo en diario porque vemos que tenemos aquí la media de 200 que ha servido de un soporte importante. Veis que tenemos este FIBO en 61 que ha servido de soporte importante. Entonces, bueno, las entradas aquí están también bastante definidas y bastante claras, al igual que los índices americanos, bueno, pues están marcando máximos históricos continuamente. El DAX, aunque estemos aquí a una serie de 800 puntos del máximo histórico, tener en cuenta que esto el DAX lo puede hacer en un par o tres de días buenos, ¿vale? Entonces, en principio, las zonas para entrar largas, la superación, desde luego aquí tenemos todas estas medias muy juntas, ¿de acuerdo? Muy juntas, y el MACD lo tenemos, como podéis ver, completamente en negativo. Entonces tendríamos que esperar a que este MACD se nos diese por lo menos la vuelta para poder confirmar retornos, por la redundancia, retornos a zonas de 12.700, 12.800, 12.900, ¿de acuerdo? Porque podríamos tomarnos esta pequeña subida como de nuevo un pullback al alza y que el precio vuelva a bajar. Eso en cuanto a subidas, desde luego tendríamos que intentar romper esta zona de todas estas medias y a partir de ahí, con mucho cuidadito, ver si el precio sube y a partir de ahí entrar con bastante cautela al mercado. En caso de que de alguna manera el precio decidiese tomar sentido contrario, desde luego lo que está muy claro es la pérdida de este FIBO y la pérdida de esta media de 200 con confirmación, o sea, tanto cerrada un día y confirmación el día siguiente y que haya cierto volumen dentro del mercado, nos podría llevar a zonas ya bastante interesantes de la zona de unos 700, incluso ir a mayores, a zona de 11.500, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos bastante recorrido y habría bastantes pips a ganar. Como hemos dicho anteriormente, hay una serie de temas geopolíticos, como es el tema de Corea y sobre todo, otra cosa importante, no olvidarlo, que este mes hay elecciones en Alemania, Eso también puede hacer el giro del precio en un sentido o en otro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ser cautos, vamos a estar atentos a una posible bajada de ese precio de esas zonas que estamos diciendo. No sabemos si de alguna manera va a seguir actuando esa media de 200 como soporte interesante e importante, o si por el contrario, si decide perderlo, atención que puede haber un movimiento importante del mercado a la baja. Y para el alza, ya os digo, hay que romper todavía zonas y valores importantes. Por lo menos tendría que romper la zona de los 12.300 y aún así tendría mis ciertas dudas de que el precio siguiese subiendo de una forma constante hasta que por lo menos el MACD, que se dio la vuelta aquí, como podéis ver, en julio. Desde aquí hemos tenido, fijaros aquí todo lo que subió para después volver a seguir bajando, ¿de acuerdo? Con el MACD en negativo, bueno, pues aquí podría ocurrir un poquito lo mismo, que suba el precio hacia arriba y con el MACD en negativo de repente vuelva a bajar. Recordar que siempre las bajadas suelen ser más fuertes que las subidas, ¿de acuerdo? Si atendemos de alguna manera al SP, por seguir con el siguiente índice, bueno, vamos a ir al SP diario. Bueno, el SP diario, como veis, tendencia hiperalcista, está muy claro. Ha habido una serie de retrocesos, pero bueno, todos han sido por motivos geopolíticos, el tema de Corea, tema de Estados Unidos, que siempre con Trump hay cierta indecisión de lo que pueda ocurrir un día o al día siguiente, pero aún así, mirar, se ha tomado un descansito de bajar casi 60 o 70 puntos, lo cual para el SP es bastante, pero lo tenemos de nuevo en la zona de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre hemos dicho en el SP, que llevamos ya muchos meses trabajando en él, toda bajada, todo pullback nos lo tomamos como una oportunidad interesante de entrar al mercado, en tanto en cuanto esa tendencia no varíe, Como podéis ver aquí bajó realmente 80 puntos, pero mirar dónde está la media de 200, está muchísimo más abajo. Sí es verdad que el MACD se nos ha puesto en negativo,
pero si vamos al lento, bueno, esa negatividad ha estado muy plana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estamos en máximos históricos desde hace ya muchos años, y bueno, el que haya una serie de pullbacks, bien por motivos geopolíticos, bien por tema de beneficios, bien por 20.000 cosas, entra dentro de lo normal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí a rotura de máximos diarios, pues siempre tenemos cierta entrada, y todo el precio que baje, pues siempre lo miraremos como una posibilidad de entrar al mercado más abajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que podemos ver aquí dentro del SP. Lo mismo para el Dow Jones, que bueno, aunque son bastante parejos, aunque no funcionan igual al 100%, pero son bastante parejos. Vamos finalmente a materias primas. Nos vamos en este caso al petróleo. Bueno, el petróleo llevamos de alguna manera enclavados en la zona de los 50 a 45 muchos meses. Bueno, está de alguna manera difícil de operar, puesto que se mueve, o los grandes movimientos que está sufriendo el petróleo siempre han sido por motivos de noticias de inventarios. Desde luego, para mí, igual que lo llevo diciendo ya unos cuantos meses atrás, la superación de 50, de la zona de los 50 para entrar largos, o por lo menos que me supere la media de 200 y me la confirme, y a partir de ahí veremos, ¿de acuerdo? En esas zonas, desde luego, el MACD se debiera de haber dado la vuelta, y bueno, vamos a ver si no ocurre como en estas zonas de aquí, que vemos aquí en julio, que llegó a tocar los 50 a 150, bueno, el high está en 50 a 400, pero bueno, para volver a tocar zonas de 45. Creo que la horquilla 50 a 45 va a estar durante bastante tiempo ahí presente, a menos que haya algún tema importante de los que ya hemos hablado y comentado previamente, que pueda hacer que, bueno, pues de alguna manera oscile de una manera importante este precio, ¿de acuerdo? Y bueno, por último, perdonar que salta esta alarma, por último, el oro. Bueno, el oro está muy interesante, creo que se le pueden ganar bastantes puntos al oro en este momento. Recordar que en los meses anteriores a las vacaciones estábamos dando como zona de pivote 1200, y de hecho estuvo bastantes veces en la zona de 1200, subió a 1300, que le costó, bueno, de hecho no lo pudo superar y le costó bastante, y de ahí fijaros que de los 1300 volvimos a bajar a los 1200. Bien, ahora llevamos una serie de semanas con esa incertidumbre, básicamente tanto con la administración de Trump como con el tema de Corea, lo cual ha hecho lanzar el oro a zonas de 1340 prácticamente. Entonces, comentaros que en función de cómo se desarrollen sobre todo los acontecimientos en Corea, podríamos tener una baja importante del oro, puesto que si bien siempre teníamos la zona pivote en la zona de 1200, bueno, pues debido a esta subida tan importante ahora mismo, para mí la zona pivote la encontraríamos en la zona de 1300. Entonces la pérdida de esos 1300 puede ser bueno, una vuelta a la normalidad de estos últimos meses y enclavarse en esa horquilla de 1300-1200 en la cual se ha estado moviendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le queda, obviamente, los gráficos son los que son, la tendencia es claramente alcista, y bueno, de alguna manera no podemos ir nunca en contra del precio y en contra de esa tendencia, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos posibilidades de que haya un pullback importante a la baja, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, visto lo visto, desde luego la superación de máximos, que los tenemos aquí fueron de ayer, estuve en 1340. Si lo hace con fuerza, desde luego hasta la zona de 1350, 1360, incluso 1370, tendríamos ningún problema en que llegase el precio. Es que suba esos 20-30 puntos, no hay ningún tipo de problema en que lo haga. Una vez nos encontremos en la zona de los 1370, 1380, ojo, porque pueden ser zonas de resistencia bastante importantes, ¿de acuerdo? Como vemos, estamos ahora mismo en máximos en zonas de octubre del año pasado, incluso de septiembre del año pasado, ¿de acuerdo? O sea que estamos en unas zonas en las cuales todavía le queda algo de recorrido de subida. Vamos a hacerlo incluso todavía más pequeño.
perdón. Aquí tenemos, bueno, si vamos aquí a febrero, en febrero aquí tenemos zona de 1370, ¿lo veis, no? O sea, aquí está muy clara, marcada una zona de resistencia muy, muy importante. Esta zona de 1380 está muy, muy... me extrañaría que pudiese romper esa zona, a menos, bueno, tendría que ocurrir un apocalipsis, ¿de acuerdo? Para que el oro pudiese romper eso y con fuerza, ¿de acuerdo? En caso de que lo rompiera, bueno, pues ya veríamos qué pasa, ¿eh? Entonces, en principio tenemos margen de subida sin ningún tipo de problema hasta esas zonas. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo el tema de Corea. Y bueno, los posibles problemas que puede haber con Trump, que un día les aprueban, otro día no saca las leyes, otro día, bueno, cualquier cosa, ¿no? Otro día le dimiten 20.000 personas y bueno, no deja de ser el país, uno de los países más importantes del mundo, sino el que más. Y bueno, pues eso puede afectar un poquito a lo que es el tema del oro, pero tener en cuenta que las bolsas mundiales están más o menos todas batiendo récords en máximos históricos, con lo cual el oro no debería estar tan alto. Si está tan alto estos días ha sido por esos temas de Corea, puesto que estáis viendo aquí en esta zona estas zonas que nos estamos moviendo en zonas de 1280, 1290, pero en ningún momento nos había pasado la zona de los 1300. Ha sido estas noticias lo que ha hecho dispararlo, ¿de acuerdo? Bueno, pues en principio esto es todo por el día de hoy, en donde me he intentado hacer un seguimiento única y exclusivamente basándome en gráficos diarios. A partir de estos días ya empezaremos a utilizar gráficos ya en horarios más cortos, como de H1, incluso de 5 minutos, para poder daros más alertas de entradas y salidas del mercado, ¿de acuerdo? Por último, recordaros que tenemos en nuestra página web, bueno, en la página web colgada nuestra cuenta, la cual aquí podéis ir viendo bueno, pues el recorrido que hemos ido haciendo durante estos meses. Comentaros que se inició a mediados de octubre del año pasado, y estos son la tendencia o la ganancia mensual que hemos ido teniendo durante este año. Y aquí tenéis, por otro lado, pues la media que hemos ido obteniendo desde que abrimos la cuenta a mediados de octubre del año pasado. Bueno, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar a mediados de octubre de este año, y a partir de ahí, bueno, pues seguiremos trabajando día a día para que de alguna manera todos los que estéis metidos en este mundillo del trading, pues os pueda dar o ayudar a la hora de tomar vuestras decisiones. Con lo cual, bueno, esto es todo. Os rogaría que dentro de la medida que podáis, a la gente que conozcáis que esté iniciándose en el trading o que de alguna manera le guste todo este tema, pues que podáis compartir estos vídeos lo máximo posible con vuestras redes sociales para que tengan cada día más difusión. Muchas gracias y nos vemos mañana. Hasta luego.